Jesús a todas aquellas personas que nos visitan por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez. A todos en el nombre de Jesús sois bienvenidos. Amén. Y los que nos escuchan por redes sociales también sois bienvenidos. A todos aquellos que se conectan, sabes que grabamos por TikTok y por Facebook. Ministerio Esperanza Bilbao. Compartan el mensaje en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres bendecir a más personas, a más almas? Pues sabes que compartiendo el mensaje estás bendiciendo. Amén. Quiero que haya silencio antes de comenzar. Quiero que haya silencio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y la palabra de Dios va a ser predicada. Y no consientas que nada ni nadie te robe el gozo de esa palabra que te va a levantar. Si alguien te molesta, o te cambias tu designio o que se cambie la otra. Pero que nadie te robe la porción de la palabra de Dios que hay hoy para tu vida. Amén. Amén. Yo simplemente ahora os voy a dar una pequeña introducción. ¿Os parece bien? Pues ahí voy. ¿Queréis la introducción? Pues vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 14 al 15. Lucas, esta misma. Y acercándose, tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. El 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Den un aplauso. Este texto está extraído del pasaje cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Te lo explico brevemente. Va Jesús caminando con sus discípulos, hay mucha gente que le estaban siguiendo. De repente hay un féretro que lo van a enterrar, una viuda, su único hijo, declara su hermosa y santa palabra, su único hijo, y era viuda. Y se la estaba apoyando todo el pueblo, porque declara su palabra que había una multitud siguiéndola, apoyándola. Estaban en su dolor, la estaban acompañando. De eso que también Jesús se conduele de ellos y lanza la palabra. En primer lugar, detiene el cortejo fúnebre. ¡Yujú! ¿Estáis aquí? ¿O dónde estáis? En primer lugar, detiene el cortejo fúnebre, mi Cristo. Si el niño de la guerra lo sacáis fuera. En la calle se está muriendo. Número 1. Mi Cristo lanza la palabra y detiene el cortejo fúnebre. Único hijo de una viuda, lo iban a enterrar, pero mi Cristo lo detiene. Detiene el cortejo fúnebre y lanza la palabra para que ese muchacho, niño, sea resucitado. ¿Qué tendrá su hermosa y santa palabra que todo lo que él habla, dice, todo lo transforma? Cuando él habla ocurren cosas maravillosas. Yo no sé por qué momento estás pasando en tu vida, no lo sé, ni te conozco. Aquí nos conocemos de domingo. Pero después yo no sé internamente, si tú no me lo dices yo no voy a saberlo. Puedo tener discernimiento, te puedo ver, pero hay cosas que necesitan una intervención divina y es su palabra. Dios sigue hablando hoy. Dios sigue hablando hoy. El problema no está en que si Dios habla o no habla, porque Dios habla. El problema está en que si nosotros escuchamos, estás en el lugar correcto o hay mucho ruido, mucho susurro, mucho alboroto que no te permite escuchar la voz de Dios.
de Dios está deteniendo el proceso. Te lo está deteniendo. Detente. ¿Quieres ser sanada? ¿Quieres ser resucitada? Porque mi Cristo detuvo el cortejo fúnebre para darle vida a aquel difunto. Hay mucha gente que está muerta en pecados y en delitos. No físicamente, estamos vivitos. Levanta tu mano. Mira cómo estás viva. Amén. Aquí estás viva. Amén. Pero sabes que puedes estar muerta en pecados y en delitos. Así es. Escucha la voz de Dios que te dice: está deteniendo ese proceso fúnebre. Porque hay vidas que se encuentran muertas en pecados y en delitos, y te dice el Espíritu de Dios: levántate, incorpórate, deja de escuchar esos sonidos, esos ambientes que no puedes escuchar la voz de Dios, porque hay muchos susurros en tu mente. ¿Cuántos susurros hay en la mente que te detienen? No sabes lo que Dios está diciendo. ¿Será por algo? ¿Será porque no estás en su presencia para escuchar perfectamente la voz de Dios? Su hermosa y santa palabra. Dios sigue hablando hoy. Repite conmigo. Dios sigue hablando hoy. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Lo estamos escuchando? ¿O no queremos escuchar? Dios habla. ¿Quieres escucharlo o no quieres escucharlo? ¿O sientes placentero el ruido ese que te aturde? ¿Lo sientes placentero, como que te da placer ese ruido? El chisme te es placentero. Estar por lugares que no tienes que estar te es placentero. O si estás muerto en pecados y en delitos. Si estás haciendo lo contrario a lo que el Espíritu marca, estás en pecados y en delitos. O solo vienes. Hay un refrán aquí en España que decimos que solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando tenemos el problema y la adversidad. Ay, Dios, aquí sí. Todo lo hemos hecho. No vaya tan santorrón y tan santorrona, que todos solo nos acordamos cuando tenemos el problema. ¿O no? Amén. Y cuando tienes la salud que estás, no eres capaz de venir a darle gracias por la salud que Dios te está dando. ¿Cuántos tienen salud? Da gracias al Señor. Vete todos los domingos, dale gracias por la salud que tienes. Y te preserva. Porque declara su palabra que la campa alrededor de aquellos que. ¿Y qué más? ¿Qué tengo que hacer, pastor, hoy? Destaponarte los oídos espirituales. La única manera de destaponar los oídos espirituales es en la presencia. Es cuando abres el corazón y dejas que su luz admirable entre a lo más profundo de tu corazón y haga una limpieza. Si no permites que Dios haga una limpieza, tú no eres el candidato para obtener los milagros. Pastor, me estás cerrando la... Al contrario, te lo estoy abriendo. Te estoy diciendo que abras tu corazón, que dejes que su luz admirable entre para que tú veas qué imperfecciones hay en ti y tú cojas la escobita y limpies aquello, la ponzoña que hay en tu corazón y en el mío. ¿Qué te piensas? ¿Que el pastor no? El pastor también. El primero que se tiene que limpiar es el pastor. Y tú también. ¿O no? ¿O tú eres muy buena? Cuando duermes. Y no te creas que duermes mal, que das muchas vueltas. Solamente cuando permitimos que el Espíritu de Dios, te lo vuelvo a repetir, solamente cuando permitimos que su luz entre en
Repite conmigo, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la parte íntima. Cuando nadie te ve, cuando tú y él estéis a solitas, a solas con Dios, es ahí donde tenemos que ser humildes y con mucha nobleza para abrir el corazón y decirle, Espíritu Santo, entra en mi vida, que tu luz me revele qué áreas de mi vida tengo que limpiar. No importa si vives en desorden, que me acabas de lanzar, pastor, no importa. Lo más importante es que abras el corazón para que después ese desorden se ordene, porque su luz admirable te ordena. Es que a veces, yo no me pongo en oración ni ayuno porque estoy muy mal. Es cuando más te tienes que poner. Pero el enemigo se encarga, estoy muy mal, no puedo ir a la iglesia ahora. Cuando ordene mi casa ya la voy a la iglesia. Una mentira de Satanás. Ahora no voy a dejar esto. Para el año que viene ya dejo los vicios, dejo todo y ya me ordeno. Este año, mentira de Satanás. ¿Sabes cuándo tienes que cambiar? Ahora. ¿Sabes cuándo tienes que dejar todo? Ahora. ¿Sabes cuándo tienes que seguir al maestro? Ahora. Vuelvo a repetir, detuvo el cortejo fúnebre, porque mi Cristo, cuando lanza una palabra, transforma las vidas. Tú anhelas, quieres, deseas que Dios cambie tu vida hoy. Dios quiere cambiar tu vida. Tú quieres ser transformado por Él. No me sirve. Pastor, ¿por qué me haces esto? Que es por tu beneficio, que a mí me es igual, pero a Dios no. ¿Quieres que tu vida sea transformada y cambiada? Que sea una mente que salga de lo más profundo, te lo he dicho, te lo he explicado, de lo más profundo de tu corazón. Tú quieres cambiar, tú quieres que haga esa intervención divina que penetre a lo más profundo de tu corazón y haga una limpieza y que su luz admirable te revele y tú saques cuando le crees a Él toda ponzoña, todo lo malo, para que seas un canal de bendición, para que vayas por los lugares y por los sitios y demuestres el amor del Señor Jesucristo. ¡Dale un aplauso! De una manera estática, tú no limpias la casa. Tú si levántate por la mañana, deja la casa patas arriba, siéntate en el sillón y vas a ver cómo viene sanidad y te lleva a Basauro. Tú te quedas estático y estática y ni ventiles la casa. Ni hagas nada más. Lo mismo ocurre con tu vida espiritual. Abre la ventana que se oxigene con el río del Espíritu, con el viento de Dios, que te tenga limpieza, el silbo, las maravillas de Dios, sus manos cariñosas que entran, te levantan, la dulzura del Eterno. Pero como te metas, te cierres y no dejes que su luz admirablemente. Repite conmigo, tengo que ventilar mi casa. ¿Cuántos saben que somos templos del Espíritu Santo? O sea que tu templo es una casa. ¿Y sabes quién habita? Tu casa tiene que estar limpia, reluciente y excelente, porque habita el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Espíritu Santo. Dale un aplauso. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Abrir tus oídos espirituales. Repite conmigo. Hoy. Abrir mis oídos espirituales. Porque hoy Dios me va a hablar. Y dar un aplauso.
todos nosotros, nuestra pastora Elizabeth, la más guapa del mundo entero y parte del pastor. Amén, gloria a Dios. Si es para Dios, déselo más fuerte. Aleluya. Ya casi que le iba a decir al pastor que continuase, porque casi me roba el tema. Pero eso es por algo, ¿saben por qué? Porque estamos en el mismo pensar y en el mismo sentir, unidos con el Padre. Aleluya. Y cuando hay un propósito que Dios une, lo une todas las cosas. Amén. Por eso tenemos que caminar no solamente unidos en la carne, ¿verdad? Que también estamos cada día caminando en el día a día, ¿verdad? Sino también en el espíritu. Por eso es muy importante, dicho de paso, que elijan un yugo igual y no un yugo desigual. Porque si no, en la vida espiritual no va a funcionar. Amén. Así que yo quiero que le den un fuerte aplauso de nuevo. Pero pónganse en pie, por favor. Aleluya. Y así en pie como estamos, esta pantalla hoy no me funciona, pero bueno, tendremos desde atrás. Y yo quiero que Dieguito me ponga el título ya directamente. Hoy el pastor nos ha dado pistas. Amén. Así que lo van a decir todos juntos de pie y ya seguidamente se puede sentar. Amén. Dieguito, ¿estás? Título. Amén. Cosas del directo que le vamos a ver. Ahora sí. Venga, fuerte, bien fuerte. Amén. Aleluya, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Para oír, a veces hay que hablar bien fuerte, ¿verdad? Porque si hay alguna persona que no tiene buena audición y le hablamos muy bajito, casi susurrando, no nos van a oír. Dicho de paso, a veces a Dios somos tan bajitos para hablarle que casi susurramos cuando el Señor nos dice: clama a mí y yo. Aleluya. Por eso hay momentos en la vida donde tenemos que clamar con gozo, clamar con alegría y clamar en voz en cuello para que nuestro Padre nos escuche. Aleluya. Porque a veces clamamos a Dios, pero de una manera que no sea que a Dios le agrada. Porque a Dios no le van a conmover tus lágrimas o que vayamos de víctimas por la vida. Sino que a Dios le va a agradar cuando tú le aclamas, pero con fe. Dile al que tiene a su lado, con fe. Amén. Así que así rapidito vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 2. A ver qué nos dice. Aleluya. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, siguiente, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. No lo quites, Dieguito. Amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Aquí nuestro Padre nos está revelando algo. Antiguamente, a nuestros padres o los padres del Antiguo Testamento le hablaban los profetas. Dios utilizaba a los profetas para hablar al pueblo, ¿verdad? Para hablar algo que Él quería comunicar. Pero hoy nos ha enviado a su Hijo. Aleluya. Y juntamente con su Hijo, al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Amén. Por eso, ¿saben que muchos no creen que Dios siga hablando hoy? Pastora, ¿qué me está diciendo? Como pueblo de Dios, ¿cuántos saben que Dios sigue hablando hoy? Levánteme su mano. Yo sé que de alguna manera Dios les ha hablado. Sea en el viento, sea en la zarza, sea de la manera que sea, Dios nos ha hablado, ¿cierto? Sea por un profeta,
sea por una palabra, sea cuando usted ha leído la Biblia y Dios le ha hablado a través de un versículo. Por eso hoy la gente, sobre todo los hijos de Dios, no pueden negar que Dios sigue hablando hoy. Aleluya. Por eso quiero decirles algo, como Dios sigue hablando hoy, pero ¿saben qué es lo peor? El no escucharlo. El pastor adelantaba algo, porque Dios sí sigue hablando, pero el pueblo es el que no está escuchando. Aleluya. El pastor hablaba de distracción, de ruidos. Pues algo así es lo que está pasando hoy. ¿Qué es lo que nos está impidiendo escuchar a Dios? Yo sí lo sé. Porque a veces nos centramos tanto en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestro trabajo, en nuestras cosas, que Dios nos quiere hablar, pero no le sabemos escuchar. Santo es Dios. Porque mientras estemos distraídos en algo, cierto es que siempre culpamos a Satanás, el que nos distrae en todo, ¿verdad? Pero quiero decirles algo. No siempre es Satanás. También somos nosotros. Porque a veces nos entretenemos con una mosca que pase por el lado. Cuando Dios nos está llamando a orar, cuando Dios nos está llamando a buscarlo, cuando Dios te está llamando a que intercedas por el hermano, intercedas por la hermana, te haces el solo. Ay, ay, ay. Y si aún se pregunta si Dios sigue hablando hoy, le voy a decir que sí sigue hablando. Aleluya. Dios nos sigue hablando. Decía el versículo anterior que antiguamente le hablaban por los profetas, que después envía al Hijo para que Él nos hable, pero cuando el Hijo asciende al trono de la gracia, ¿a quién nos ha dejado? Y usted tiene al Espíritu Santo morando dentro de su vida, ¿cierto? Pues hoy día Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Por eso a veces no hace falta ni pedir respuesta ni oración a los pastores, profetas, porque el mismo Espíritu que está en ellos está en usted. Si usted se pone a orar y se encierra en su cuarto, Dios le va a hablar. Amén. Vamos a leer en Juan 16:13, confirmando lo que nos estaba diciendo. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. A veces buscamos respuestas en lugares equivocados. Dicho de paso, y yo sé que no es aquí en la casa, pero a veces hay gente que va a brujos, curanderos y hechiceros a consultar con los demonios, cuando la última palabra la tiene el Señor. Nada ni nadie podrá darte la mejor respuesta que nuestro Dios, porque Él es el que ha creado y formado a imagen y semejanza suya. Él es el que te ha guardado en el pasado, en el presente y en el futuro. Aleluya. Por eso cuando usted tenga una duda o una circunstancia donde no sabe dónde acudir, acuda a su cuarto y enciérrese en su cámara secreta. Porque nada ni nadie va a poder hablarle mejor que nuestro Padre. Aleluya. Santo eres Jesús. ¿Y saben por qué Dios nos habla? Porque Él desea comunicarnos todo lo bueno que viene para nosotros. Él desea comunicarnos todos los planes y propósitos que tiene para nosotros. ¿Sabe que Dios tiene planes con usted? Pero usted quizá aún no sabe cuáles son. La única intención del hombre de respirar y de vivir es de adorarle, empezando por Él. Y todo lo demás viene por añadidura. Si Dios le quiere utilizar en la alabanza, le pondrá en la alabanza. Si Dios le quiere utilizar en la última asiento, los pondrá en el último asiento. Pero en cualquier lugar, en cualquier momento, Dios cuenta con usted.
Amén. Porque Dios dice en su palabra que planes de bien y no de mal tiene para nosotros. Aleluya. Pero vamos a ver de qué manera, yo voy a ser un poquito acelerada, ¿verdad? ¿Qué tres grandes voces que podemos oír? Amén. Como Él nos puede hablar. Son una de tantas cosas, pero vamos a hablar de 3 puntos. Amén. Primera, para los que apuntan, la voz de nuestro espíritu. Aleluya. Que esa es nuestra conciencia, la que a menudo nos habla y nos ayuda a escoger entre el bien y el mal. A veces no hace falta consultar mucho las cosas ni pedir consejos, porque lo bueno y lo malo, todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Y yo muchas veces lo digo, mis nietos pequeños saben lo que está bien y lo que está mal. Por eso a veces el mismo espíritu es el que clama al Abba. El mismo espíritu es el que se une con el del Padre. Amén. Y ese es su yo. Ese es donde están sus sentimientos y sus emociones para usted decidir hacer y actuar. Si usted decide estar triste, amargado, encerrado en su cuarto sin orar, sino que solamente sabe llorar, ahí no va a hallar respuesta a nada. Pero si en lugar de eso usted se pone a orar, a interceder, a pedir al Padre, y en un momento guarda silencio, ¿sabe que Dios le va a hablar? Amén. Aleluya. Vamos a la segunda, y esta también es muy importante para que la sepan. La voz del diablo. Dígale al que está a su lado, la voz del diablo. ¿Cuántos saben que el diablo es un imitador, incapaz de tener ideas por sí mismo? Él todo lo imita. Él todo imita. Desde el principio de la creación ha querido ser Dios. Por eso siempre va a imitar. Pero Él es padre de mentira. ¿Cuántos lo saben? Aleluya. Por eso Él siempre va a tratar a engañar a la gente en primera persona, en primera voz. ¿Y de qué manera? Satanás le va a hablar, claro que le va a hablar a su mente, pero siempre va a ser en primera persona. ¿Y sabe de qué manera le va a hablar? Qué fea estoy. Qué mal estoy hoy. Qué enferma. Hoy no puedo hacer lo que antes hacía. Soy una fracasada. Soy una olvidada de Dios. Mi familia no me quiere. Mi esposa no me quiere. Mi esposo no me quiere. Nadie me quiere. Sepa que ese es Satanás. Que Jehová Dios lo reprenda y lo ate en el nombre poderoso de Jesús. Denle ese fuerte aplauso. ¿Sabe que Satanás es el que pone esa ansiedad y temor en su corazón? Satanás solamente que sabe poner maldad en el corazón del hombre. Solo sabe que poner tristeza, amargura, todo lo feo, todo lo peor, todo lo como se siente usted en el día a día, analícelo. Porque no sabemos si es realmente, a veces no sabemos discernir qué voz nos está hablando y nos pensamos que somos nosotros mismos. Pero le digo algo, es Satanás que le está hablando. Es Satanás que le está susurrando. ¿Saben que la cantidad de suicidios que hay en el mundo es por una voz de Satanás que Jehová Dios lo reprenda? Y gente que ha intentado suicidarse, en su mente ha escuchado una voz, tírate por la ventana. ¿Usted cree que esa es una voz de Dios? ¿O suya personal? Por eso hay que guardar nuestra mente y nuestro espíritu. Aleluya. Y otra tercera voz, y la más importante y la mejor, la voz de Dios. Amén. La voz de Dios nos hablará siempre lo contrario a Satanás. Él siempre te va a decir, tú vales, tú puedes, tú eres un hijo creado a mi imagen y semejanza, tú lo vas a lograr, a ti te van a llamar para el trabajo, a ti te van a escoger en la universidad, a ti te van a dar lo mejor, tú vas a tener la gracia y el favor para llamar y se te abrirán puertas.
¿Alguien aquí está escuchando esas voces últimamente? Levante su mano con sinceridad. Amén. Pues si es así, sepa que Dios ya le está hablando. Aleluya. Por eso cuando Dios nos habla, sentimos gozo. Pero cuando es Satanás quien nos está hablando, nos frustra, nos amarga, nos entristece, porque damos lugar a esas voces y las anidamos y guardamos en nuestro corazón. Pero cuando es Dios el que habla, parece que lo desechamos y no lo creemos, pastor. Porque ¿sabe qué pasa? Que el pueblo perece, dice la palabra, por falta de conocimiento. Pero ¿saben qué pasa? Que el conocimiento hoy día, hasta los niños pequeños lo tienen, hemos dicho. Que el bien y el mal todo el mundo lo sabemos. Entonces, ¿por qué nos dejamos arrastrar siempre por la voz contraria? ¿Por qué siempre nos dejamos llevar por lo contrario a lo que Dios nos está hablando? Satanás te va a invitar a que peques. Satanás te va a invitar a que practiques lo que no tienes que practicar. Vicios, adulterio, fornicación, inmoralidad, cosas que a Dios no le agradan. Pero saben también que Satanás va a atacar a su debilidad. Por eso su debilidad, fortalezcase en el Señor. ¿Y de qué manera se puede fortalecer? Con oración y ayuno. Si no hay oración y ayuno, usted va a ser débil siempre. Por eso vemos tantos cristianos fracasados, porque obedecen más a la voz del diablo que a la propia voz de nuestro Dios. Pastora, pero ¿y eso? Porque aún no se han entregado completamente al Padre. De labios me honran, pero su corazón está bien lejos. ¿Usted quiere ver un cristiano de propósito? Mire sus frutos. Mire que no sea de doble ánimo. Porque el hombre de doble ánimo perece. Y a veces los cristianos un día estamos en las nubes, cantamos, adoramos, alabamos, pero al día siguiente estamos por los suelos, pastor. Pero ¿saben por qué es eso? Porque están escuchando la voz que no tienen que escuchar. Es que nos pensamos que va a venir alguien a decirnos las cosas, que a veces sí, Satanás también utiliza personas, utiliza a la familia, dicho de paso, utiliza a cualquier persona para menoscabarte y para aplastarte. Pero sepan que a veces también Dios utiliza a esas personas. Ay, pastora, pero es mi mamá. También la uso. Ay, pastora, pero es mi hijo. También lo uso. Por eso guarda tu corazón, hijo mío, porque de él mana la vida. Si tú quieres tener una vida estable en Cristo, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tu comunión con Dios. Porque si tú no guardas tu comunión con Dios, jamás vas a oír su voz. Cuidado, pueblo. Yo siento una palabra: peligro. Porque en este tiempo la iglesia corre mucho peligro. Porque en medio de tanta palabra de bendición que Dios lanza en las iglesias, a través de las redes, en cualquier lugar usted puede escuchar una palabra de Dios. La gente la ignora y no la obedece. Pero ¿sabe cuál es lo peor? Que no es la gente del mundo, sino la gente de la propia iglesia. Gente a la cual llamas por teléfono para invitarla a la iglesia, que hace tiempo que no viene, e ignoran la palabra, e ignoran la invitación. ¿Sabe que si les llamamos no es porque queramos nosotros? Es porque Dios lo pone en nuestro corazón. Es porque el Espíritu Santo nos guía para llamar a la persona. Yo hay muchas veces que me paso días sin llamar a las personas, y me disculpan desde aquí, pero hay un momento en el cual estoy en oración y el Espíritu Santo me recuerda a la persona. Y digo, ay, hermana fulana, tengo que llamarla. Pero eso es Dios. Porque Dios se acuerda de usted. Aleluya. Vamos a ver otras de las maneras también de cómo escuchar la voz de Dios. Amén. Una de ellas es el oído. Diga que tiene a su lado, oído.
Dios puede hablarnos a través de nuestro oído espiritual, pero también el que tenemos aquí, ¿verdad? El que usamos a diario, porque hay muchas maneras de escuchar. Una de ellas puede ser como a Samuel, que él lo escuchó y él se pensaba que era Elí el que le llamaba, ¿verdad? Pero Samuel, primera de Samuel 3:10, no sé si está, si no ya os lo digo yo, dice: habla porque tu siervo oye. Todos sabemos, a Samuel estuvo varias veces llamando al Señor y él se hacía un poco como el sordo. Él como que no quería escuchar quién me llama y quién me está llamando tantas veces. Elí, ¿me estás llamando tú? Yo no. Era nuestro Dios. ¿Cuántas veces Dios te está llamando y no le obedeces? ¿Cuántos momentos y oportunidades te ha dado el Señor y has pasado de largo? ¿Cuántos días y en cuántos minutos Dios te llama para bendecirte? Que no te va a llamar para nada malo. Es que hay gente que no quiere obedecer la voz de Dios porque se piensa que va a tener que sacrificar su vida o sacrificar algo muy sagrado. Pero lo único que se dio un sacrificio fue: dio a su Hijo amado por ti y por mí. Y mayor sacrificio de amor no va a haber nadie que lo haga en la tierra. Por mucho tú que te quites de trabajar un domingo, no va a ser igual ni valorado de la misma manera que lo que hizo Cristo. Por mucho que tú sacrifiques tu familia o algo muy sagrado, no va a tener el mismo valor. Por eso seamos agradecidos a Dios y sepamos escuchar su voz. Amén. Yo quiero que le den un fuerte aplauso así a nuestro Señor. Otro punto, diga con el que está a su lado, la vista. Dios nos habla a través de visiones, imágenes o sueños, como a Jacob cuando vio una escalera que llegaba al cielo, o a José cuando le reveló su futuro en sueños. ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí han tenido sueños o visiones? Amén. Sueños donde quizás se haya visto como José con una túnica de colores, ¿verdad? O sueños donde se ha visto bendecido y predicando la palabra del Señor. O visiones donde ha visto algo bueno para su familia o para alguna persona, o para la casa incluso, ¿verdad? Todo eso es porque Dios se lo revela. Y todo eso es para bien de su vida o bien de la persona que Dios le dé esa visión, ese sueño, ¿verdad? Por eso es importante tener el oído y la visión bien abierta. Pero hablamos de la espiritual, ojo. Y otro punto es nuestro sentir. Nuestro sentir en el espíritu. Esto sucede cuando tenemos discernimiento o un sentir en el espíritu por algo que está tratando de llamar nuestra atención el Señor, para que oremos, para que intercedamos, para que nos levantemos en la madrugada, para que hagamos algo en el momento que Él nos llama. Amén. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado de estar simplemente limpiando la cocina y de repente sentir una voz del Espíritu Santo que me encierra en mi cuarto a orar? Y saben que en ese momento he podido estar librando muchas batallas. Y no solamente mías personales, sino de mi casa, de mis amistades, de cualquier persona. Por eso, ¿hay aún gente aquí que crea que Dios no habla hoy? Yo creo que no, ¿verdad? Todos tenemos de alguna manera alguna experiencia. Y si aún no la ha tenido, yo le invito a que la tenga. Aleluya. Más tarde hablaremos de cómo. Aleluya. Pero ¿sabe algo muy importante para que todo esto suceda? Tenemos que reconocer nuestra identidad de hijos. Si usted no se reconoce como hijo de Dios, todo lo que estamos hablando es en vano. Porque no es para ustedes entonces. Pero si usted se cree un hijo de Dios porque realmente lo somos, usted puede tener el discernimiento para escuchar la voz de Dios. Aleluya. La relación con Dios es el primer paso para
distinguir su voz de otras voces o influencias. Si no hay relación, no hay oír su voz. No hay visiones, no hay sueños, no hay sentido, he visto. Porque el pastor nos dice muchas veces, el veo. ¿Cuántos han jugado de pequeños al veo? ¿Verdad? Si no hay espíritu e intimidad, no me sirve. Porque hemos dicho antes que Satanás es un gran imitador. ¿Saben que los adivinos, hechiceros y brujos imitan el poder de Dios? Por eso la única diferencia y el fruto que usted va a dar es si usted está conectado con el Padre. Si usted tiene intimidad con Dios, si ora, si ayuna, si lee su palabra, si obedece a Dios, usted puede tener todo lo que hemos dicho. Pero si su fruto habla por usted mismo, donde no ora, donde no ayuna, donde no hace nada de nada, que viene a la hora que le da la gana, que no pisa la casa, o que viene cuando le apetece, y de repente me viene diciendo que ha sentido, que ha visto, que ha tenido un sueño, una visión, le digo, con el amor de Dios, que no la recibo. Pastora, que dura eres hoy, porque el fruto habla de la persona. La palabra del Señor dice, por sus frutos, amén. Por eso el testimonio también es muy importante, dicho de paso. Ay, pastora, pero es que yo no vengo porque no puedo. Estamos de acuerdo, hay personas que no vienen por el trabajo, etcétera, y en sus casas pueden estar orando y buscando de Dios. Pero vuelvo a repetir que por el fruto y el discernimiento Dios nos lo da a todos. Y si tú no te das cuenta de cómo estás, posiblemente el pastor sí se dé cuenta. Amén. Y si el pastor no está orando, la pastora no está orando, también la iglesia se va a dar cuenta. Santo es Dios. Punto número 1, decíamos, reconocer nuestra identidad. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Otro punto, disposición y búsqueda. Para escuchar su voz se requiere de un corazón, hablaba el pastor, de humildad. Humilde y una búsqueda intencional de la voz de Dios, y cual implica silenciar el ruido externo para enfocarse en la comunicación con Dios. Y es un acto de voluntad y de preparación. Aquí ya hablamos algo más serio. Aquí hablamos donde si hay compromiso y hay voluntad de que usted quiere servir a Dios, de que usted quiere escuchar la voz del Señor, de que usted quiere darlo todo para Él, tiene que tener humildad y ceder su voluntad. Si no, no sirve de nada. Porque a veces el que mucho habla, menos hace. Yo quiero hacer, pastora, vamos a hacer esto, pastora, vamos a hacer lo otro. Adelante. Pero luego no está. Es como hojarasca que se la lleva el viento. Por eso a veces es hablar menos y hacer más. Aleluya. Por eso para Dios el compromiso, la disposición y la búsqueda es lo más importante que un hijo pueda tener con Él. Si usted está disponible para Dios, no sabe usted las grandezas que Dios le va a dar y las grandezas que usted va a ver, porque si usted lo busca en lo secreto, Dios le va a recompensar en público. Amén. Punto número 3, la forma en que Dios habla. A menudo su voz no es un trueno, sino algo sutil o revelado a través de su palabra y del Espíritu Santo. En Primera de Reyes 19:12, así rapidito, tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. ¿Y cómo podemos desarrollarnos para escuchar la voz de Dios? Ahí ya estoy yendo muy acelerado. Pero sí quiero decirles algo. Dios le puede hablar a usted de infinidad de maneras. A Moisés le habló a través de la zarza, ¿verdad? Y a muchos siervos les fue hablando, a Abraham, a María, por el ángel de Jehová que fue enviado, ¿verdad? Hay muchas maneras que Dios nos puede hablar.
espíritu para poder escuchar. Si usted está en la carne, quiero decirle que por muchos ángeles que vengan, que por muchas zarzas que salgan ardiendo hoy, usted no va a escuchar la voz de Dios. Porque Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza porque estaba conectado en el espíritu. Porque estaba buscando su rostro. ¿Usted cree que mientras está de juerga va a escuchar la voz de Dios? Que mientras está en pecado, en chisme, en crítica, va a escuchar la voz de Dios. Que mientras está en el mundo divirtiéndose o haciendo cosas que no debe, va a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Es claro, en su presencia. Amén. Denle ese fuerte aplauso. Y así rapidito, ¿cómo podemos desarrollarnos para escuchar la voz de Dios? Anoten, orando y ayunando. Cuando oramos en otras lenguas, nuestro espíritu es edificado. Corintios 14:4 para los que notan. Otro punto, meditando la palabra de Dios. Cada vez que leemos o escuchamos la palabra de Dios, esto nos hace más sensibles a escuchar la voz de Dios. Cuando usted lee su palabra y la medita, su espíritu está abierto para escuchar al Padre. Amén. Cuando usted escucha una prédica, Dios le habla, ¿cierto? Por eso es importante. Y otra de las cosas es oyendo con el propósito de obedecer. Dios les habla a quienes obedecen. En Hebreos 3:15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Santo es Dios. Así que arriésguese hoy y obedezca a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ser esos arriesgados y valientes que quieren obedecer a nuestro Dios? Aleluya. Yo quiero hacerles esa invitación también a los que nos están viendo detrás de las pantallas. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, usted tiene que obedecer al Espíritu Santo. Usted tiene que agradar a nuestro Dios. Usted tiene que humillar su corazón. Usted tiene que orar, ayunar, buscar. Yo creo que son tareas tan importantes que todos sabemos y a veces no hacemos. Y por eso no oímos nada. Esperamos respuestas. ¿Cuántos de aquí están esperando una respuesta? Yo estoy esperando respuestas. Pero para recibir la respuesta, yo tengo que orar. No me sirve, hermana Eli, ore para que reciba la respuesta por mí. En este caso no sirve. Sí le puedo pedir oración para que me apoye a que Dios me dé la respuesta y la pueda oír yo solita. Aleluya. Por eso es importante comunión, oración, intimidad, apartar el orgullo y la soberbia, separar las voces del diablo, del mundo, del yo propio, porque a veces también es nuestro yo propio, heredado por la familia, por la conducta, por lo que nos han enseñado. Es que mi madre era una quejica, una víctima, una pobre víctima, entonces yo me estoy haciendo igual que mi madre. Eso no sirve. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y Rey. Somos creados para darle la gloria y la honra a Él. Por eso, si usted en este tiempo está siendo avergonzado por Satanás, culpado por Satanás, angustiado y azotado por las voces de Satanás, yo quiero que se ponga en pie. Y así como estamos, todos juntos vamos a orar. Porque ¿saben qué es lo que quiere Satanás? Confundir la voz de Dios. A veces Dios nos habla, pero en medio de tantas voces no sabemos diferenciar. Por eso hay que apagar las voces de lo que estorba. Apague las voces de la queja, de la pena, de la tristeza, del agobio, de la ansiedad, de la preocupación. ¿Qué más? Del temor, de la enfermedad incluso. Porque a veces con la enfermedad, aunque es algo que es real, pero si tú misma estás todo el día o usted mismo declarándote que estoy enferma, que mira lo que me duele hoy, me duele esto, me duele aquello, me duele la arriba, me duele todo. ¿Qué va a pasar? Que no se le va a ir ninguna enfermedad, que se le va a quedar ahí.
Cuando Dios le está diciendo que le va a sanar, que le va a dar salud, que le va a dar vigor, que le va a dar gozo, que le va a dar alegría. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Creyéndole a Dios o creyéndole a Satanás? ¿Cuántos hay aquí que van a tomar una determinación en qué decidir pensar? ¿Saben que eso es con autoridad y dominio propio que Dios nos da? Porque si usted quiere sentirse un fracasado toda la vida, depende de usted. Ya no es del pastor, porque el pastor puede predicar aquí hoy todo el día para convencerle de algo, pero si usted no quiere, no lo va a hacer. ¿Cierto? Y Dios lo mismo. Dios le da la palabra, le da la estrategia, le da las armas, le da esa llave para abrir y para cerrar. Pero si usted no la quiere tomar, le dará otro día una oportunidad. Pero mejor será para usted tomarla hoy ya, ¿no? ¿O que quiere esperar un año más amargado, sufriendo y en el mismo estado? Yo creo que no, ¿verdad? Que no merece la pena. Cuando la libertad, la apertura de cárcel y la oportunidad de escuchar la voz de Dios la tenemos hoy, ahora. Diga al que tiene a su lado, hoy y ahora. Amén. Por eso, ¿cuántos quieren ser libres hoy y ahora? Amén. Así que así como estamos, vamos a despedirnos en el nombre de Jesús, pero sin antes orar por toda la gente que nos está viendo, para que esta palabra en el nombre de Jesús alcance los corazones, alcance el espíritu, alcance el corazón y puedan decir como el siervo Samuel: aquí estoy, tu siervo obedece. Que puedan escuchar la voz de Dios tan palpable para poder dirigirse en el día a día. Padre, en el nombre de Jesús, cierren sus ojitos y acompáñanos. Oramos por cada persona, por cada familia que nos estén viendo a través de las pantallas y aquí en la casa, Señor, para que toda persona que necesite un rompimiento en su mente, en su espíritu, Padre, para que toda voz de Satanás que esté susurrando a su mente, a su corazón, a su oído, sea apartado y echado fuera en el nombre de Jesús, Padre. Levantamos un vallado de protección en el nombre de Jesucristo para que toda persona tenga fortaleza y dominio propio, Señor Jesús, para que todo espíritu inmundo se aleje de las almas, Dios mío, que quieren escuchar tu voz, Padre, pero Satanás quiere confundirles, engañarles y mentirles. Yo ahora en el nombre de Jesús declaro por el poder de la sangre de Cristo que todo espíritu inmundo se va ahora de los cuerpos y declaramos que el poder de Dios empieza a ejercer y empieza a tomar dominio y empieza a tomar la voluntad de cada hijo que se la cede en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias por esta mañana de victoria, donde aquí va a haber hijos e hijas que escucharán tu voz cada día y sabrán guiarse para su futuro de gloria, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y queremos hacerles una invitación en la calle Ramón y Cajal, número 39, Deusto, Bilbao. Padre, gracias te damos por ellos en el nombre de Jesús.